Central FM, Equilibrio. Todos iguales ante la ley. Hablamos derecho con Hamlet González. Y ya está con nosotros aquí en el estudio de Central FM Hamlet González para hablarnos derecho y sobre todo algo que es más, hasta nos podemos preguntar, ¿y cuáles son los derechos vitales del ser humano? Porque pues los derechos que tenemos como sociedad, que tenemos como ciudadanos, pues ni siquiera lo sabemos porque no se ejercen y no nos los garantizan, que es lo peor. ¿Cómo estás, Hamlet? Muy buen año, ¿cómo la pasaste? Bastante bien, Beto, muy buenos días. Qué bueno. La verdad es que feliz año para todos y bueno, va a ser un año con bastante crecimiento para nosotros, sin duda, y que tenemos grandes proyectos y que bueno, nos confrontaremos con esta nueva forma de gobernar, ¿no? Muy bien, Hamlet. Pues los derechos vitales del hombre, ¿cuáles son esos? Fíjate que el derecho a un mínimo vital es un término que apenas en México se está dando un gran concepto sobre esto, pero no nació hace poco, nació desde la época románica. O sea, ¿cuáles son los derechos mínimos vitales para que un individuo pueda desarrollarse dentro de una sociedad? Dentro de nuestra Carta Magna o nuestra supranorma, que más bien de nuestra supranorma, no tenemos una definición del concepto como tal. Sin embargo, sí está consagrado en ciertos artículos de nuestra Constitución. ¿Qué es un derecho mínimo vital, Beto? Hice una definición porque no hay una definición total del concepto con una definición. Son las necesidades básicas que debe atender el Estado, sin solapar los derechos sociales para el desarrollo de un individuo dentro de nuestra sociedad. Este derecho mínimo vital debe salvaguardar a los sectores sociales más necesitados. ¿Por qué estamos tocando esto del derecho mínimo vital? Ahorita con el incremento del salario mínimo a 123 pesos, con estos 123 pesos, un individuo debe, ahora sí que contener todas sus necesidades básicas, a lo que nosotros le llamamos en derecho, un derecho mínimo vital. Con ello debe tener un trabajo bien remunerado para satisfacer las necesidades, debe tener seguridad social, seguridad pública, seguridad a la vivienda a través del ejercicio garantizando una libertad de elección. ¿Por qué se puso este término de derecho mínimo vital, Beto? Porque el Estado no ha hecho una retribución equitativa de los recursos, de cómo los gasta. Entonces, ya la Suprema Corte de Justicia ha dicho, bueno, ¿qué es el derecho mínimo vital? Estuvimos haciendo investigaciones sobre derecho y dice, conforme al derecho constitucional mexicano e internacional de los derechos humanos, se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y también de las personas morales. O sea, no nada más salvaguarda los derechos de las personas físicas que el Estado, a través de la forma de recaudar y ejercer una equitativa distribución a través de la igualdad social. Y creo que ahorita voy a tocar un tema, por eso me gustó mucho este tema. No hay que confundir la igualdad social con la igualdad socialista. La igualdad social es, voy a tener ciertos recursos y los voy a distribuir de acuerdo con las necesidades sociales para que la gente, como tú, como yo, como cualquiera, podamos salir a la calle y tengamos una buena seguridad social, tengamos seguridad pública, tengamos un trabajo digno, esté salvaguardada la educación de nuestros hijos. Entonces, verdaderamente el Estado mexicano está protegiendo y está salvaguardando este derecho mínimo vital. O sea, con los 123 pesos que se ejercen a través del salario mínimo, ¿tú crees que pueda vivir un individuo dentro de la sociedad, en nuestra sociedad? Por supuesto que no. Hoy vemos potencializado la delincuencia a transeúnte. Hemos tocado mucho la delincuencia organizada, pero la delincuencia a pie, la delincuencia corpus en la que tenemos día a día, pues ahorita lo acabamos de ver en Tamaulipas, lo vimos en Monterrey, lo vimos ahorita en la Ciudad de México, tú y yo lo hemos vivido aquí abajo en un restaurante, dentro de un restaurante, ¿crees que este tipo de conductas a través de la retribución del gasto público que ejerce el Estado, esa es la forma más correcta? Yo creo que los individuos y los ciudadanos debemos entrar en el análisis de que si el Estado nos está garantizando a través del ejercicio del derecho vivir dignamente dentro de nuestra sociedad.
ya no vamos a hablar de la retribución de impuestos, sino vamos a irnos mucho más abajo. Hay derechos mínimos vitales que el Estado los está salvaguardando. O sea, sí está cuidando el Estado que el individuo haya un progreso dentro de nuestra sociedad, que se pueda desarrollar a través de programas de desarrollo social, no programas de dádivas, porque los programas de desarrollo social en México están confundidos con programas de dádivas o de recompensas a través de cómo llegamos a ciertos puestos políticos. Entonces, creo que ahora tenemos que estar intentando salvaguardar este derecho mínimo vital, y no es limitativo este derecho, Beto, es un derecho que es progresivo, que se va actualizando de acuerdo con las necesidades sociales que va requiriendo el individuo. Pero siempre hay que proteger la integridad humana y que esto nos permita vivir dignamente. ¿Cómo podemos contribuir a un país donde no se vive dignamente? Solamente ciertos sectores son los que están salvaguardados a través de este derecho mínimo vital, pero no hacia los sectores más vulnerables. Y eso es, creo que lo más importante que tenemos ahorita que poner en este 2020, ver que todos los ciudadanos mexicanos podamos tener este derecho. Oye, ¿y qué pasa cuando este derecho no es garantizado? Porque la Constitución, las leyes, lo que hacen es garantizarte el derecho. O sea, no es una concesión de un gobierno, no es la concesión de un gobernante. El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la vivienda, es algo que está consagrado y que como sociedad hemos acordado en una Constitución garantizártelo, pero lo menos que hacen nuestros gobiernos es garantizarse eso. Debería de haber algún tipo de indemnización cuando no tienes ese derecho ejercido, ¿no? Fíjate, Beto, que dentro de nuestra carta, nuestra Carta Suprema, que establece y garantiza todos estos derechos, no hay un castigo o no hay una consecuencia para quien no lo salvaguarda. Porque sí tenemos las consecuencias para el ciudadano de no hacer, dejar de hacer, mil cosas. Pero no hay para quien no ejerce estos derechos. Yo como gobernante de un país tengo que salvaguardar los derechos de mis ciudadanos. Yo le digo al auditorio, ¿verdaderamente nos sentimos protegidos por el Estado mexicano? O sea, y cuando me refiero al Estado mexicano, no nada más me refiero al poder ejecutivo, sino al poder judicial, al poder legislativo. Cuando hablo de Estado, hablo de esos tres poderes y hablo de su territorio, hablo de su población. Si nos sentimos protegidos por este Estado, no le vamos a poner tintes políticos ni tintes partidistas, sino vamos a hacer un análisis si el mexicano nos sentimos protegidos y salvaguardados en estos derechos mínimos vitales para poder generar progresividad en un país. Claro que no, Beto. No, por supuesto que no. Y nuestra Constitución establece de que debemos tener una vivienda digna, debemos tener una educación digna, debemos tener un trabajo bien remunerado. O sea, cuando hablamos de remuneración es que esa remuneración debe satisfacer las necesidades del ciudadano. Tú con 123 pesos, ¿crees que podamos ir ahorita y darle de desayunar a nuestros hijos, darle de comer a nuestros hijos? Solamente en transporte, ¿cuánto se gasta? Hay gente que viene de otra entidad a pues, ¿cuánto se gasta? Pero no estamos salvaguardando los derechos mínimos vitales de los ciudadanos. Creo que estamos intentando contener una conducta social sin hacer un análisis de qué está realmente sucediendo dentro de nuestras bases, de nuestras clases medias y de nuestras clases altas. Creemos que el generar un derecho equitativo es quitarle a los ricos y darle a los pobres. No, lo que tenemos que generar es programas de desarrollo social para que la gente que tiene más necesidades pueda generar desarrollos y adicionarlas a nuestra economía. ¿Y qué crees? Con esto vamos a bajar índices delictivos, divisionismos sociales, va a haber una retribución social del gasto público de mejor forma. Y eso genera crecimiento en los países. Con este derecho mínimo vital es la base para el progreso de cualquier nación, Beto. No nada más es quién contribuye, quién no contribuye, sino satisfacer las necesidades básicas del ciudadano. Los estados, y no hablo solamente el de Andrés Manuel, ¿no?, sino los gobiernos y los estados están más enfocados en hacerte ver tus obligaciones y no tus derechos. Y así lo estamos comenzando con una ley fiscal, ¿no? Claro. En ningún momento ha dicho, te voy a garantizar el ejercer tu dinero como tú quieras y cuando tú quieras. Al contrario, ejerces tu derecho, tu dinero, gastas tu dinero, inmediatamente me tienes que pagar. Y voy a hacer un andamiaje jurídico para eso, precisamente. Y no veo a un Estado verdaderamente comprometido. Veo
diálogos políticos que van más enfocados a una conducta política más que social. Yo no veo los compromisos, pero compromisos reales, es decir, bueno, ¿cuántos millones de pobres hay? ¿Cuánta clase media? No nada más debemos gobernar para los pobres, debemos gobernar para la clase media, todos. debemos gobernar para todos. Claro, cuando hablamos de equidad en la impartición de justicia, no en la equidad económica de quitarle a los ricos y darle a los pobres. Tenemos que hacer un ejercicio y una aplicación de nuestra norma justa, pero no, cuando hablo de justa no es quitar y poner, sino verdaderamente al de abajo hacerlo que haga hacia arriba, no el de arriba hacia abajo. Y creo que eso es uno de los grandes retos que tiene que hacer y todos los gobiernos, no nada más todos los gobiernos, que los ciudadanos tengan progresividad. Qué gran tema este. ¿Usted cómo evalúa su vida? ¿Realmente están respetando sus derechos vitales para tener una vida feliz? Porque el objetivo final de la vida es ser feliz, y estos derechos te traen consigo la felicidad de tener un trabajo, la felicidad de tener educación, la felicidad de tener vivienda, la felicidad de tener seguridad. ¿Realmente tenemos un gobierno de derechos o tenemos un gobierno de obligaciones y sobre todo de mala distribución de la riqueza? Ahí es donde usted puede hacer un análisis para el 2020, e insisto, ya deberíamos de estar pidiendo muchas indemnizaciones por parte de los gobiernos que no nos han garantizado lo más elemental, que es, por lo pronto, la seguridad. Y claro, y con esto pues existe un gran resentimiento social, porque no se respetan los derechos mínimos vitales del mexicano. Muy bien, Hamlet, pues muchísimas gracias por tu comentario. Gran 2020 para ti, para todo tu equipo, para tu oficina, para tu familia. Y aquí estaremos en Central FM Equilibrio.